buenos días, Dios los bendiga. Feliz miércoles para todos. Hoy estamos a miércoles en el Señor, miércoles de frutas y verduras. Estamos de acuerdo a la vida de los santos. Hoy estamos celebrando a San Pablo. Vuelvo a repetirles, ayer lo celebramos en la liturgia, pero el ritual de la vida de los santos nos está marcando hoy a San Pablo. Bueno, pues vamos a darle presencia, así lo marca la historia de este libro de los santos, aunque realmente se celebran los dos juntos. Bendiciones, escuchamos esta alabanza que está hermosa en el Señor. Felicidades a todos los Pablos, vamos a hacer oración por todos, en el nombre de Jesús. Escuchamos esta alabanza. En los días de tinieblas eres sol, eres amor y la vida, entregaste para expresar tu amor. Eres Señor, mi todo, guerrero victorioso eres tú. ¿Cómo? Guerrero victorioso eres tú. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Vida que se entregó por amor a mí. Vida que se entregó por amor a mí. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor. Mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor. Mi luz, Victorioso, siempre poderoso. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Eres grande amor, mi luz, inspiración, eres mi todo. Bueno, en el misal que estamos ahorita teniendo en el mes de junio, está declarando los primeros santos mártires de la Iglesia romana como los santos propios del día. Bueno, pues qué quiero decirles, que realmente la vida de los santos se va actualizando para los santos que son nuevos de la época, los que han tenido una situación de actualización, y el santoral empieza a actualizarse. Por eso hay muchos santos que ya no escuchamos tan ampliamente hoy, sino que van viéndose en la vida de los santos unos nuevos personajes que el Señor ha llamado en ese camino de gracia, en ese camino de bendición. Pero pues nuestro libro que es un poquito antiguito, del padre Eleazar Salesman, La vida de los santos, que son 4 tomos, ese es el segundo por ser, ya estamos en el
en el sexto mes son 3 meses por libro, son 4 libros, y bueno, pues ya vamos desde el año pasado que llevamos ya el repaso de este segundo libro, y bueno, pues el Señor nos está invitando a recapitular este caminar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Pablo Apóstol en el año 67. La noticia de la vida de este gran apóstol están contenidas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, al final de la Sagrada Biblia. Bendiciones a todos los Pablos, hoy día de su santo. A los Pablos, mi hermano Pablo nuevamente, que ayer lo mencioné, y a todos los Pablos que tenemos aquí. Pablitas. Yo escuché una vez que sí había un nombre de mujer. Bueno, pero en fin. En la carta de los santos, dice, en la carta de los santos son verdaderamente interesantes. La carta de San Pablo. Nació en la ciudad de Tarso, en Asia Menor, quizás unos 10 años antes, después del nacimiento de Jesucristo. Su primer nombre era Saulo. Era de familia judía, de la tribu de Benjamín y de la secta de los fariseos. Fue educado en toda la rigidez de la doctrina de los fariseos y aprendió muy bien el idioma griego, que era el que en esos entonces hablaba a la gente culta de Europa. Esto le será después sumamente útil en la predicación. De joven fue a Jerusalén a especializarse en Biblia como discípulo del sabio más famoso de los tiempos de la época, que era Gamaliel. Durante la vida pública de Jesús no estuvo Saulo en Palestina, por eso no lo conoció personalmente. Después de la muerte de Jesús volvió nuestro hombre a Jerusalén y se encontró con que los seguidores de Jesús se habían extendido mucho y emprendió con muchos otros judíos una feroz persecución contra los cristianos. El primero que mataron fue al discípulo San Esteban, mientras los demás lo apedreaban. Saulo les cuidaba sus vestidos, demostraba así que estaba de acuerdo con este asesinato. Pero Esteban murió rezando por los perseguidores y obtuvo pronto la conversión de este terrible enemigo. Saulo salió de Damasco con órdenes de los jefes de los sacerdotes judíos para aprender y llevar a Jerusalén a los seguidores de Jesús. Pero por el camino una luz deslumbrante lo derribó del caballo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pronto contestó: ¿quién eres tú? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, al que tú persigues. Y Pablo añadió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le ordenó que fuera a Damasco y que allá le indicaría lo que tenía que hacer. Desde ese momento quedó ciego y así estuvo 3 días. Y allá en Damasco un discípulo de Jesús le instruyó y lo bautizó, y entonces volvió a recobrar la vista. Y desde ese momento dejó de ser fariseo y empezó a ser apóstol de Cristo. Después se fue a Arabia y allá estuvo 3 años meditando, rezando y instruyéndose en la doctrina de los cristianos. Vuelto a Damasco empezó a enseñar en la sinagoga de Jesucristo, es el Redentor del mundo. Y entonces los judíos dispusieron a asesinarlo y tuvieron los discípulos que descolgarlo por la noche entre un canasto por las murallas de la ciudad. Mientras muchas veces tendrá que salir huyendo de diversos sitios, pero nadie logra que deje de hablar en favor de Cristo Jesús y de su doctrina con toda la fuerza y toda la firmeza. Llegó a Jerusalén y allá se puso también a predicar acerca de Cristo, pero los judíos decidieron matarlo, y entonces los cristianos lo sacaron a escondidas de la ciudad y lo llevaron a Cesarea. De allí pasó a Tarso, su ciudad natal, y allá estuvo varios años. Un día llegó a Tarso en su barca su gran amigo San Bernabé, que lo llevó a la populosa ciudad de Antioquía, que lo ayudará a predicar. Y en esa ciudad estuvo predicando
durante un año, hasta que en una reunión de culto por inspiración divina fueron consagrados sacerdotes Saúl y Bernabé para ser enviados misioneros. San Pablo hizo 4 grandes viajes que se han hecho famosos. El primero ya lo narramos en la historia de San Bernabé en su compañía, en el día 11 de junio. Y en este viaje cambió su nombre a Saulo por el de Pablo, en el honor de su primer y gran convertido, el gobernador de Chipre, que se llamaba Sergio Pablo. Segundo viaje lo hizo hacia el año 49 al 52, y en este recorrió ya es menos impulsivo que en el viaje anterior y encuentra menos reacciones violentas, pero no faltan y son bastante graves. Visita las comunidades o iglesias que fundó en el primer viaje, que propone seguir misionando por Asia Menor, pero un mensaje del cielo se lo impide y lo manda que pase a Europa a misionar. Se encuentra con 2 valiosísimos colaboradores, el evangelista San Lucas, a quien llama médico amadísimo, y a Timoteo, que será su más fiel secretario y servidor, quien escribiría después 2 cartas que se ha hecho muy famosas. Los primeros ciudades europeas que visitó fue Filipo, y en sueño oyó que un habitante de Filipo le suplicaba: ven, ayúdanos. Allá le sacó el demonio a una muchacha que hacía adivinaciones, y al acabárseles el negocio de los que cobraran por cada adivinación, estos arremetieron contra Pablo y sus compañeros Silas y le hicieron dar una feroz paliza. Pero en la cárcel a donde lo llevaron, lograron convertir y bautizar al carcelero y toda su familia. Pablo guardó siempre un gran cariño hacia los habitantes de Filipo, y ellos dirigió después una de sus más afectuosas cartas, que se llama Epístola a los Filipenses. Después pasó a la ciudad de Atenas, que era la más famosa en cuanto a cultura y filosofía. Allí predicó un sermón en el Areópago, y aunque muchos se reían porque hablaba de que Cristo había resucitado, sin embargo logró convertir a Dionisio el Areopagita y a Dámaris y a varias personas más. Enseguida pasó a Corinto, que era un puerto de gran movimiento de gente, y allá estuvo predicando durante 1 año y 6 meses y logró convertir gran cantidad de gente. Más tarde dirigirá a sus habitantes y sus 2 célebres cartas a los corintios. De allí salió a hacer su 4ª visita a Jerusalén. Tercer viaje lo hizo en el año 53 al 56. En ese viaje lo más notorio fue que en la ciudad de Éfeso, en la cual estuvo por bastantes meses, Pablo logró que muchas personas empezaran a darse cuenta de que los dioses de la diosa Diana que ellos adoraban era un simple ídolo y dejaran de rendirle culto. Entonces los fabricantes de estatuillas de Diana, al ver que se arruinaba su negocio, movieron un gran tumulto en contra de Pablo, de los apóstoles. En efecto, en Éfeso partió Pablo hacia Jerusalén a llevar a los cristianos pobres de esa ciudad el producto de una colecta que había promovido hacer la ciudad que habían evangelizado. Por otra parte, se habían despedido anunciando a sus discípulos que el Espíritu Santo los comunicaba que en Jerusalén iba a suceder hechos graves y que por eso probablemente no volviera a ver. Eso causaba profunda emoción y lágrimas en sus seguidores, que tanto lo estimaban. La encarcelación en Jerusalén. En su 5º viaje a Jerusalén, los judíos promovieron contra él un espantoso tumulto
y estuvieron a punto de lincharlo, y durante apenas lograba los soldados del ejército romano sacarlo con vida de entre la multitud enfurecida, entonces 40 judíos juraron que no comerían ni beberían mientras no lograban matar a Pablo. Al saber la hermana de él grave noticia, mandó un sobrino que se la contara. Entonces Pablo avisó al comandante del ejército, y de noche, en medio de un batallón de cacería y otros infanterías, lo sacaron de Jerusalén y lo llevaron a Cesarea. Allí estuvo preso por 2 años, pero permitían que sus discípulos fueran a visitarlo. Cuarto viaje. Al darse cuenta Pablo de que los judíos pedían que lo llevara a Jerusalén para juzgarlo, para poder matarlo por el camino, pidió ser juzgado en Roma, y el gobernante aceptó su petición, y en un barco comercial fue custodiado por 40 soldados. Y sucedió que en la travesía estalló una espantosa tormenta, y el barco se hundía. Pero Jesucristo le anunció a Pablo que por el amor que le tenía a su muy estimado apóstol, no permitiría que ninguno de los viajeros del barco se ahogara. Y así sucedió. Lograron llegar a la isla de Creta, y allí salvaron sus vidas del naufragio. Pablo en Roma. Al final llegaron a Roma, donde esperaban a Pablo con gran entusiasmo los cristianos en esa ciudad capital. Estuvo por 2 años preso, casa por cárcel, con un centinela a la puerta, y los cristianos y los judíos iban frecuentemente a charlar con él, y aprovechaban toda ocasión que se le presentaba para hablar de Cristo y conseguir más y más seguidores. Cuando estalló la persecución de Nerón, mandó matar al gran apóstol, cortándole la cabeza. Dicen que sucedió el martirio en el sitio llamado las tres fontanes, las 3 fuentes, a una antigua tradición contada que al caer la cabeza por el suelo dio 3 golpes, y en cada sitio donde la cabeza golpeó el suelo brotó una fuente en cada lugar. San Pablo se ha hecho famoso por estas 13 cartas, en las cuales enseña verdaderas y valiosísimas acerca de la santa religión. Allí se ve que era un enamorado de Cristo y de su santa religión. Retrato final. En la segunda carta de los Corintios, San Pablo narra así lo que sucedió a sus apóstoles. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes cada vez. 3 veces fui apaleado con varas. 3 veces padecí naufragios. Un día y una noche la pasé entre la vida y la muerte, en medio de las olas del mar. Muchas veces me vi en peligros de ríos, peligro de ladrones, peligro de los judíos, peligro de los paganos, peligro en la ciudad, peligro en el campo, peligro en el mar, peligro por parte de falsos hermanos, noches sin dormir, días sin comer, sed espantosa y fríos horrorosos, falta de vestido para abrigarme, y además de eso mi preocupación por toda la iglesia o reuniones de creyentes que estuvieran. ¿Quién se desanimó? ¿Quién se desanima y no me haga desanimar? ¿Quién sufre malos ejemplos que a mí no me haga sufrir por eso? Él escribió eso en la segunda carta a los Corintios. Pablo, fervoroso apóstol, un favor te pido al recordar tu fiesta de cada año. Suplícale a Dios que te imitemos en tu inmenso amor a Jesucristo y en tu deseo impresionante a salvar almas. Cada uno de nosotros pueda repetir aquella tu frase famosa: me desgasto y me desgastaré por el bien de las almas y por el reino de Cristo Jesús.
Bueno, pues hermanos, hoy el Señor nos habla de esta vida de este santo varón que escribió 13 cartas del Nuevo Testamento que nosotros vemos, y grande es la bendición de este grande personaje. Y bueno, pues con ello cerramos el mes de junio y también en este libro cerramos este caminar. Vamos al Evangelio del día para escuchar la palabra y ponernos en contexto de celebrar en un momento de la tarde la Santa y Sagrada Eucaristía. Sí, a las 6 de la tarde. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, cuando Jesús desembarcó en la otra orilla del lago, en tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados salieron de entre los sepulcros y fueron a su encuentro. Eran tan feroces que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Los endemoniados le gritaron a Jesús: ¿qué quieres de nosotros, Hijo de Dios? ¿Acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? No lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaban comiendo. Los demonios le suplicaban a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar en esos cerdos. Él le respondió: está bien. Entonces los demonios salieron de los hombres y se metieron en los cerdos, y toda la piara se precipitó en el lago por un despeñadero, y los cerdos se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron hacia la ciudad a dar parte a todos aquellos acontecimientos y de lo sucedido a los endemoniados. Entonces salió toda la gente de la ciudad al encuentro de Jesús, y al verlo le suplicaban que se fuera de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué podemos decir en este Evangelio de hoy? Hermoso sentido de la palabra. Vamos a esperar que pase el comerciante. ¿Qué podemos decir hoy? Jesús va a un lugar retirado. El lugar de los Gadarenos es un lugar donde hay mucha gente pagana, mucha gente inclinada a muchas otras cosas. En todo Israel no vas a encontrar ningún puerco. No comen puerco ellos. La comida del puerco o el marrano o el cerdo es impura para ellos. Y ellos están muy llenos de esa consagración en la pureza, siempre ven lo que deben de comer en la pureza. Sin lugar a dudas es bueno, porque pues realmente vas dándote cuenta que es lo que debes de comer como nutrición. Tú y yo a lo mejor comemos nada más para llenarnos, pero no nos nutrimos. Pero aquí en este lugar de los Gadarenos es un lugar donde pues crían puercos y los hacen pastar. Pues es más sano la situación, por decirlo así. Pero realmente el asunto no son los puercos. El asunto es que Jesús, entrando a este lugar de la tierra de los Gadarenos, 2 endemoniados estaban ahí, que le salieron al encuentro de Jesús. Escucha bien, salieron de entre el sepulcro y fueron al encuentro de Jesús 2 endemoniados. ¿Qué quiere decir? Que ellos no resisten la luz divina de la gracia de Jesús. Cuando el demonio percibe la presencia de un santo, de un hombre que tiene la gracia divina, a mí me puede, como pecador que soy, sacerdote, que solamente eso me pasa cuando estoy en la Eucaristía.
Cuando estoy en la vida civil, pública, pues la gente cruza enfrente de mí y aunque no tenga el clériman o la tenga, no se trata de la vestimenta, se trata del corazón. No se trata del que yo ya me voy a vestir de sacerdote para que me hagan reverencia o contemple que vaya el sacerdote. No, no es ese el asunto. Puede ponerse uno el atuendo y sea uno miserable, sea uno muy miserable. Ahora no con ello estoy mortificando la vestimenta de muchos hermanos que con dignidad la portan, sino que el Señor nos habla sobre la dignidad de corazón como luz centellante y gracia de bendición. Aquí los demonios específicamente salen al encuentro de la luz y eran tan feroces que nadie pudiera pasar por ahí, en aquel camino. Nadie se atrevía a pasar porque eran perseguidos, yo recuerdo a una persona que en la cuadra donde yo vivía hace mucho tiempo, le decían, ahí viene el güero, el güero, pues era un chelo, un hombre, un joven, que pues como que les pegaba a la gente. Yo lo veía así por la ventana, pero yo era chamaco todavía, ¿no? Y cuando lo veía, toda la gente se replegaba, como que veía algo malo. Y él ciertamente golpeaba a la gente. Y nadie le ponía la mano, porque veían una maldad. Y cuando decían, ahí viene el güero, todo el mundo se encerraba. Pues era una cuadra donde había muchos chiquillos, muchos gentes que jugábamos en la calle. Y de repente decían, ahí viene el güero, y lo veíamos de la esquina y todo el mundo para adentro. Ahora con ello quiero decirte que en el Evangelio dice eso, que era tan feroz que nadie se atrevía a pasar por donde caminaba, por ese camino. Entonces el demonio comenzó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Fíjate cómo el demonio, al momento de rechazar a Dios, que todo lo ha creado, no tiene nada. Ha rechazado al Creador, porque él también fue creado por Dios, pero se negó a obedecerlo. Él también es creado por Dios y cuando rechaza a Dios, rechaza todo lo que tiene. Escucha, todo lo que tenía lo rechazó cuando desobedeció a Dios. Y eso es lo que quiere de ti y de mí, que nosotros desobedezcamos a Dios y que creamos que somos independientes de Dios. ¿Cuánta gente tiene muchas cosas de la tierra? Bienes, dinero, fortuna, placer, tener, poder. Y cree que lo tiene todo y no tiene a Dios. Acuérdate de la tercera tentación. Acuérdate que le dice Satanás a Jesús, si eres el Hijo de Dios. En las dos primeras, en la tercera ya no le pregunta, en las dos primeras le pregunta si eres Hijo de Dios. En la tercera ya no le pregunta, se lo lleva hasta arriba y le dice, si te postras y me adoras, todos estos reinos serán tuyos. Y bueno, pues realmente muchas de nosotros tenemos otros reinos. El reino del dinero, el reino del placer, el reino del poder, el reino del tener. Padre, es que yo no tengo reinos y eres un carácter muy violento. Es que yo no tengo reinos, Padre, pero tienes un pensamiento que rapidísimo te agita en una tempestad agresiva de que no permites que nadie se pase enfrente de ti. Entonces, que este proceso del demonio le gritas, ¿qué quieres de nosotros, hijo de Dios? ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? Fíjate como que no se da cuenta el demonio que lo que tiene no es de él, a esos dos hombres, que lo que tiene no es de él. ¿Qué quieres de nosotros, hijo de Dios? El demonio no quiere reconocer que lo que tiene no es de él. Y es a esos hombres que escuchamos que son dos, y eso es lo que pasa contigo y conmigo. El demonio no quiere reconocer que nosotros no le pertenecemos,
que no le pertenecemos en uno, y donde más habla el demonio es en el pensamiento. Repica en el pensamiento muchas ideas y te empieza a decir no reces, te empieza a tener pereza, te empieza a tener desidia, y en ese momento, ¿acaso has venido hasta aquí para atormentarnos antes del tiempo señalado? Es que en el tiempo el demonio está determinado para cuando tú y yo vivamos esa plenitud con Jesús, y por eso dice: has venido antes de tiempo para atormentarnos antes del tiempo señalado. Y Él ya tiene un tiempo determinado, cuando tú y yo tengamos esa plenitud en Jesús. Y por eso mismo Jesús inmediatamente, el demonio sabe lo que le va a pasar enfrente de la luz. El demonio ya entendió que estando Jesús ahí, el demonio no tiene otra no tiene otra forma más que salirse. Así que tengamos cuidado en que un pecado lo hagas crecer en esa situación. Porque un pecado te acecha la presencia del mal, todavía no del demonio. Te acecha la presencia de la maldad. Pero cuando ese pecado, por ejemplo, que diga el chico: pues mamá, me voy a estudiar a la casa de fulano, fulana, y realmente no va a estudiar a la casa de fulana, se va con la chica, se va a tener experiencias íntimas, regresa de la casa y: ¿cómo te fue, hijo? Bien, mamá, acabamos de estudiar. Y fíjate, un solo acto: mamá, me voy a la casa de fulana, ya iba con la mentira, después fornicó, después regresó y otra mentira. Entonces el pecado va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y entonces ese pecado se va convirtiendo en esa situación de aplicación en el demonio, porque te vas llenando de oscuridad, de falsedad y de maldad y de inclinación, y al rato de pasión y de deseo y de la carne. Y al rato va creciendo, y al rato tú ya tienes una obsesión por esa chica, tú ya tienes un deseo por esa chica, porque has tocado hebras, partes que realmente son para el hombre y la mujer, cierto, pero dentro del matrimonio. Y realmente estamos viendo en este pasaje bíblico que el Señor le está pidiendo al demonio lo que le pertenece. Y el demonio sabe que no debe de habitar. Vienes a atormentarnos antes de tiempo señalado. Entonces el demonio se sale. No dice nada Jesús. Lejos de ahí había una numerosa piara de cerdos que estaba comiendo, y los demonios le suplicaban a Jesús: si vienes a echarnos fuera, ya lo sabe, porque no le pertenece. No, él no ha hecho nada de la creación. Él ha robado de la creación y sigue robando. Y te ofrece lo que robó a otro. Y te ofrece un adulterio. Y te ofrece un robo de bienes. Y te ofrece un poder de los bienes de mamá. Y que te pelees con tus hermanos. Los bienes que no sudaste, los bienes que no son tuyos. Y inmediatamente escuchó esa petición. Los demonios le suplicaban a Jesús: escucha, los demonios le suplicaban a Jesús. Ya te decía del chico, se fue a estudiar con su amigo, se fue a tener experiencias sexuales, regresa y miente, regresa y tiene falsedades, regresa y tiene hipocresía, regresa, ya creció en la maldad. Y en ese momento de crecimiento es cuando el demonio empieza a agarrar figura y forma dentro de tu corazón. Le suplicaban a Jesús: si vienes a echarnos fuera, mándanos a entrar a esos cerdos. Y él le respondió: está bien. Bueno, ese vendedor. Entonces, esa es la realidad, hermanos. La más hermosa parte del exorcismo que nosotros podemos vivir es
Padre, quiero confesarme. Y en ese momento es cuando tú acorralas en tu conciencia realmente al demonio para decirle tus pecados. Y ahí el Señor cuando nos invita a tener esa presencia de gracia y bendición. El primer exorcismo voluntario es la confesión. Y eso es la gracia de yo le pido perdón a Dios de este pecado. Yo me culpo, Padre. Yo, Padre, me he inclinado a esto con el poder, con el tener, con el placer. Y es cuando tú, con la autoridad de Dios, por ser imagen y semejanza, 2, por ser hijo legítimo en el bautizo, 3, por ser soldado del Espíritu Santo en la confirmación, 4, por ser templo vivo del Espíritu Santo en la Eucaristía, siendo la primera comunión. Tienes toda la autoridad, porque eres hijo de la luz. Y como hijo de la luz reconoces en conciencia, que has pecado. Y en esa situación te invita el Señor a que tengas ese espíritu de abrir tu corazón y de disponerte a una buena confesión. Y esa buena confesión, verdaderamente ese es el camino de la exorcización por autonomacia, por la autoridad y por la misericordia de la sangre preciosa que en Jesús se desenvuelve ahí. Inmediatamente aquellos demonios salieron de los hombres, escucha, no, del plural, no sé cuánto sea, se metieron en los cerdos y la piara de cerdo se precipitó. ¿Por qué? Porque los cerdos no tienen voluntad. Y el demonio quiere a una persona que tenga voluntad, que se dirija con voluntad y que específicamente se desempeñe en esa voluntad. Sí, los animales también son infectados. Me ha tocado bendecir perritos, mascotas que han sido infectadas. Y aquí escuchamos los cerdos, que es específicamente lo que el Señor nos invita a tener ese proceso de gracia y bendición. Escucha dónde está toda la anomalía. Los ciudadanos, los que cuidaban los cerdos, dice por ahí el padre, no, ¿dónde dice? En un libro que leí ayer, los puerqueros. Me daba risa escuchar esa citación de un libro que estaba leyendo. Los puerqueros salieron huyendo hacia la ciudad para dar parte a la población, todo aquello acontecido. Ya te has de imaginar con la emoción que tenía, cómo le manifestaron a todos los demás esa realidad. Ahora, los que pastoreaban los cerdos, los que cuidaban a los cerdos, esa noticia le llevaron. Y entonces la gente salió de la ciudad al encuentro de Jesús y al verlo, le suplicaban que se fueran de su territorio. Ahí está la anomalía. La gente ya tenía una tradición de la maldad. Sí, pues es que dale culto a la muerte. Y mira, una señora tiene la muerte ahí y no le ha pasado nada. Sí, ve con las barajas. Sí. Mi horóscopo dice esto hoy miércoles. Pues sí, ve con el curandero. Que te haga una limpia con el huevo. Pues sí, esas son inclinaciones del maligno, del demonio. Y bueno, pues vete con el señor del péndulo, vete con los imanes, vete con los del cuarzo, que te hagan esa situación de lectura del cuarzo. Y entonces realmente va desvariándose ese caminar. ¿Por qué? Porque esta localidad estaba a esa situación, no permitieron que la luz llegara a la profundidad. Ellos no vieron a los 2 endemoniados que ya estaban libres, porque ellos quieren su posesión económica. Y va a haber costo, siempre va a haber costo para cuando haya una liberación. Siempre va a haber un momento donde el Señor no va a pedir ninguna cuenta, pero el demonio sí que va a pedir cuentas. Y el demonio que se ejercitaba en ese lugar por la cual estos 2 fueron endemoniados con amplios
amplias cosas. Hoy Jesús nos está invitando a tener ese espíritu de ver cuántas cosas nosotros nos hemos inclinado al mal, y realmente el mal nos ha gratificado en una grandeza de bienes, como los cerdos de esa localidad, que después se precipitaron al lugar. Sí, porque si te das cuenta, los endemoniados eran de ahí, de Gadarenos, y de una manera específica esta realidad es la que se lleva así. Así que te invito, hermano, a que hagamos bien nuestro examen de conciencia y procedamos a hacer una buena confesión. Ese es el primer y más hermoso exorcismo, acercarnos bajo la fuente de su misericordia, que es la realidad del sacramento de la confesión. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre. Te pido por todos los enfermos de COVID que están hoy en esa convalecencia, hoy a la suegra de mi hermano José, doña Flora, la ponga a tus pies, a Valeria, que ya está saliendo, a mi abuela Siri, que tiene enfermedad. Te pido, Señor, a la familia de Carmelito allá en Carvel. Te pido, Señor, por los hermanos Betty, mi hermana Betty, que está enfermita, mi hermana Paz, mi hermano Jorge, sus hijos, su hijo Miguel. Te pido, Señor, por los que hemos escuchado que están en convalecencia, que les des esa fortaleza de tu santa y divina misericordia, de tu santa presencia en la Eucaristía. Señor, que llegue tu luz a cada uno de ellos y que tu presencia nos siga iluminando con gracia, fortaleza y bendición. Que el Señor los guarde de todo mal y los lleve a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz miércoles para todos. Desde Infonavit Buenavista, Cristo Rey, Nuestra Señora del Carmen, Parroquia, servidor Jesús Rosa Jiménez, bajo la bendición del obispo Carlos Briceño Ar, Diócesis de Veracruz, Puerto. Bendiciones a todos.